Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció la destrucción en manos de las fuerzas rusas de más de 500 iglesias, lugares de culto y otras infraestructuras ligadas a la religión desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Todos los creyentes en Ucrania han sufrido debido a la invasión, escribió Zelensky en un mensaje publicado en redes sociales días después de que el Parlamento ucraniano aprobara una ley que supondrá la prohibición en territorio de Ucrania de la Iglesia Ortodoxa local vinculada al Patriarcado de Moscú. Y Rusia abrió un caso penal contra un reportero de la cadena CNN por cruzar ilegalmente la frontera para cubrir la incursión fronteriza ucraniana en la región de Kursk. El Servicio Federal de Seguridad acusa al periodista británico de la CNN, Nick Patton-Walsh, de realizar en compañía de 2 reporteros ucranianos un reportaje en la localidad rusa de Sutsa, bajo control enemigo desde la semana pasada. Y Ucrania dio un paso más hacia su independencia espiritual de Rusia tras la reciente aprobación de una ley que allana el camino para prohibir una iglesia ortodoxa local vinculada a Moscú, ante la negativa de esta última a condenar inequívocamente la invasión y a cortar lazos con Rusia. Esta ley, aunque no prohíbe explícitamente a esa iglesia, establece un mecanismo para garantizar que cualquier organización religiosa con amplia comunicación o lealtad a la Iglesia Ortodoxa rusa tendrá que cortar esos lazos en un plazo de unos 9 meses o cesar su actividad. Aunque la iglesia afectada ya ha subrayado que no conserva ningún vínculo formal con la organización dirigida por el patriarca Kirill, leal incondicional al presidente ruso Vladimir Putin y partidario de la invasión contra Ucrania, su continua afiliación a Moscú ha sido un secreto a voces para la mayoría de los ucranianos. Nos informa Natalia Olivares, de Radio Francia Internacional. Esta ley cambiará el panorama religioso en Ucrania. Hasta el día de hoy, 2 iglesias ortodoxas compiten en un mismo país. Por un lado, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, afiliada al patriarca de Moscú, Cirilo, quien apoyó abiertamente la invasión contra Ucrania. Y por otro lado, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que logró su independencia en 2019. Kiev considera que la iglesia afiliada a Moscú promueve una doctrina agresiva y la acusa de operar como una sede de los servicios de inteligencia rusa. Víctor Zelensky, responsable de asuntos religiosos del gobierno ucraniano, detalló con RFI lo que implica esa nueva ley para las iglesias. Esto significa que si una iglesia tiene un vínculo de subordinación con el país que cometió la agresión contra Ucrania, es decir, Rusia o Bielorrusia, los servicios estatales le mandarán una orden pidiéndole pruebas de que efectivamente rompió sus relaciones con Moscú. Si lo hace, esta iglesia podrá operar libremente en Ucrania. Esta ley concierne decenas de sacerdotes que ofician en unas 8.000 o 9.000 parroquias de Ucrania. Algunos clérigos del patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, afiliada a Moscú, están acusados de haber colaborado con los rusos y están bajo proceso judicial. También algunos sacerdotes han sido detenidos en Ucrania por lo mismo.